¿Cómo oirán? Ahí está el título de la predicación, y el día de hoy, como celebración de nuestro aniversario número 23 a Plenitud de Vida, quisiera dirigirme pues con esta palabra de ánimo, hermanos. Gracias al Señor por su gran fidelidad, por todo lo que Dios ha hecho con nosotros y por medio de nosotros hasta el día de hoy. La Biblia dice en Romanos 10:3, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es algo simple, ahí está en la Biblia, es sencillo, y hubo un momento en la vida de todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, todos los cristianos genuinos, hubo ese momento de arrepentimiento. Recuerden, arrepentimiento es en la mente, es un cambio de mente con respecto a la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesucristo y qué es lo que vino a hacer a la tierra? Ese momento tuvo que haber sucedido en tu vida si es que te consideras cristiano, porque eso es el verdadero arrepentimiento. En tu mente llegas a creer, a declarar, a confesar que Jesucristo es en verdad el Hijo del único Dios vivo y verdadero, el único Salvador de la raza humana. Eso es arrepentimiento en tu mente, lo confiesas. La conversión es ese cambio de dirección que tú le diste a tu vida y que ya no más vas a seguir ni tu religión, ni la moralidad, ni la ética, sino a partir de ese momento tu vida empieza a ser guiada por la verdad de la palabra de Dios. Dios es perfecto, Dios nunca se equivoca, Dios nunca miente. Todo lo que Dios dice en su palabra es verdad absoluta. Dios llama pecado a lo que Él llama pecado, y Dios busca en esa nueva generación de seres humanos, esa nueva raza espiritual de seres humanos que somos los hijos de Dios, los cristianos, busca un comportamiento muy diferente al de la raza humana que no ha sido regenerada. Ahí está en la Biblia. Confesar al nombre, invocar al nombre de Jesucristo, pidiendo salvación, entonces ese ser humano viene a ser salvo, porque así lo dice la palabra de Dios. Otro pasaje en Hechos, capítulo 4 y versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación, de acuerdo a la Biblia, no se encuentra en ninguna religión del mundo. Entonces es mala noticia para aquellas personas que son devotas a una religión, porque no hay salvación, no importa el nombre de tu religión. Y lo he dicho varias veces, ni aún en el cristianismo existe salvación si lo tomas como una religión que te gusta y comienzas a practicar. El cristianismo en sí como religión no trae salvación. La salvación viene por el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay nuestro hermano Nelson Ned, si recuerdan, él acaba de morir hace unos meses, o ya hace un año tal vez. El brasileño, él cantó cuando se convirtió a Cristo Jesús, hizo un disco que se llama Jesús te ama, y hay una canción que habla del nombre de Jesucristo, y en esa dice: no es Pedro, no es Juan, no es María, no es Isabel, no es David, no es José, el nombre es Jesús. ¿Y de dónde sacó eso la canción nuestro hermano Nelson Ned? De las Escrituras. Entonces vean, ahí está. En ningún ser humano, en ningún nombre, en ninguna otra persona, no importa quién sea, no existe salvación. El único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Cristo Jesús. Es el Hijo del verdadero y único Dios. Solamente existe, de acuerdo a la palabra de Dios, un creador de los cielos y de la tierra, de la raza humana, y es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la condición de todo ser humano que nace en este mundo de acuerdo a la palabra de Dios? Hablando de la salvación, he estado enfatizando últimamente de
si vamos a hablar a alguien de la salvación en Cristo Jesús, tenemos primero que darles la razón de salvación de qué. Evangelio significa buenas noticias, evangelio, por eso somos evangélicos, por eso creemos el evangelio. Recuerdan lo primero que Jesucristo empezó a predicar cuando dio a conocer que Él era el Hijo de Dios. Dijo: arrepiéntanse y crean en el evangelio, crean el evangelio. Y la palabra evangelio en sí quiere decir buenas noticias. Pero si no le damos primero a la raza humana la mala noticia, no va a entender por qué es buena noticia el evangelio. Entonces, primero, para evangelizar a un ser humano, hermanos, primero tenemos que decirle: esta es la mala noticia. Esto es lo que la palabra de Dios enseña de ti, de tu condición. ¿Qué cosa es lo que sucedió en el jardín del Edén? Podemos resumir esas cosas que están ahí en la pantalla, hermanos. Dios es el creador de la raza humana. Por eso existimos seres humanos. Por eso existen hombres y mujeres, porque Dios así lo hizo. Masculino, femenino, hombre y mujer. No hay otro más, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso existimos los seres humanos, porque Dios nos creó. Y si los que han leído el libro de Génesis, nada más con que hayan leído los primeros 3 capítulos de las Escrituras, en Génesis 2:17, Dios hizo un jardín del Edén, hizo huerto, hizo fruto, hizo comida para los seres humanos y le dijo: de todos los árboles del huerto van a poder comer. Pero le dijo: pero del árbol del conocimiento, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, no comerán. Esa fue la prohibición de Dios. Le dijo: porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Eso es una narración de lo que sucedió al mero principio de la existencia del mundo y de la humanidad, de los animales. Dios prohibió solamente una cosa. Vean qué difícil, hermanos, en el mejor ambiente, el jardín del Edén. Solamente le dijo: no coman de este árbol, de este fruto, porque el día que coman de él van a morir. Ustedes saben la historia. Satanás, en la serpiente, engañó a la mujer y comió, y Eva le dio a su marido Adán, que Adán es el primer representante de la raza humana. Él es el primer Adán, el primer hombre, hablando, hermanos, con respecto a la raza humana. Él es el primero que nos representó. Y comió, desobedeció a Dios. Y eso es lo que sucedió. El día en que Adán comió, desobedeció a Dios, en Adán todos nosotros pecamos. En Adán. Porque de ahí venimos toda la raza humana. De ahí viene cada uno de los que está sentado escuchándome el día de hoy, incluyéndome a mí. ¿Qué fue lo que sucedió? Podríamos haber muchas otras cosas más en la Biblia, pero si ven en la pantalla, esas son 4 cosas, y podemos decir esa es la mala noticia para cada ser humano que nace en este planeta Tierra. Murió espiritualmente. El ser humano murió espiritualmente. Ese es su estado espiritual. Cada bebito que nace en este planeta Tierra nace muerto, hablando espiritualmente, en su relación con Dios. Tiene vida física, tiene su propio espíritu, su alma, pero en relación con Dios, ese bebito, esa bebita nació muerto, porque la palabra de Dios lo enseña. Ahora, se convirtió el ser humano por la desobediencia de Adán, se convirtió en pecador. Esa es la identidad de todo ser humano que nace aquí. Y a veces se nos hace difícil creer, porque vemos a un bebito, ¿cierto?, tan precioso, tan tierno, tan inocentito. Usamos la palabra inocente porque hasta en cierto sentido no está consciente de la maldad, del pecado. Pero lo único que tenemos que hacer para confirmar que la palabra de Dios es verdad es déjalo que crezca, ¿cierto? Déjalo que crezca. Y vemos a seres humanos tan pequeñitos que todavía no pueden ni hablar y ya están mintiendo, y nadie les enseñó. A veces los niños, claro, aprenden de papá y de la mamá. Si el papá y la mamá dicen maldiciones, los niños te lo van a decir.
Pero a mentir, muchos niños simplemente, ¿a quién enseña a los bebitos, a los niños a hacer coraje, a hacer berrinche, a patalear? ¿Quién enseña a un pedacito de gente a escupir a un adulto y a querer golpearlo y a levantarle la mano? ¿Quién enseña? ¿Saben que eso confirma la palabra de Dios? Es pecador. No es pecador porque peca. Escuchen. Peca porque es pecador. El ser humano nace siendo pecador, nace muerto espiritual. Y estoy describiendo tu condición de todos los que me están escuchando, incluyéndome a mí. Así naciste tú, muerto espiritualmente y siendo pecador. Pero algo más también pasó. Como desobedecieron a Dios en el árbol equivocado, recuerdan el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol prohibido, lo he dicho varias veces, tiene una rama de lo bueno y una rama de lo malo, pero es el hombre, ya está en el árbol equivocado, ya está perdido, y el hombre ahora por sí mismo decide qué es lo bueno y qué es lo malo, y si piensa que algo es malo, entonces se pasa a lo bueno que él decide que es bueno. En su propio juicio, en su propio razonamiento, en el árbol equivocado. No, delante de Dios estás en el árbol equivocado. No importa que hagas lo malo, no importa que hagas lo bueno, estás en el árbol equivocado. Y para Dios es detestable, desagradable, porque esa no era la intención de Dios desde el principio de la creación. El deseo de Dios era el árbol de la vida, que también estaba en el huerto, dice la Biblia, y el árbol de la vida representa a Jesucristo nuestro Señor. Entonces vean, el hombre vive ahora engañado por la mentira de Satanás. La fuente de autoridad del ser humano que todavía no se arrepiente, que todavía no confiesa a Jesucristo como su Salvador, y que la Biblia es la fuente máxima, la fuente única de autoridad absoluta para el ser humano. Lo único que puedes hacer es confiar en la autoridad de las opiniones humanas, las opiniones cambiantes de la humanidad, porque siempre están cambiando. La palabra de Dios nunca cambia. Es eterna, es perfecta, es completa, es final. Entonces vean, si tú no te has arrepentido, tú vives engañado por Satanás. Tal vez tienes una religión engañado por Satanás, porque no hay salvación ahí. Tal vez tú tienes muy buena moralidad, está bien, sigue portándote bien de acuerdo a lo que tú dices que es bueno, pero no tienes vida espiritual, sigues perdido. Tú sigues lo que los científicos dicen, la ciencia está cambiando a cada rato y se equivoca. Puedes seguir creyendo la ciencia, pero es opinión humana, no es palabra de Dios. La psicoterapia que los psicólogos, el psiquiatra dice que yo soy, pues puedes creerle al psiquiatra, al psicólogo, pero es opinión humana y siempre se están equivocando. La palabra de Dios nunca cambia. Entonces el ser humano que no se ha arrepentido y no pone la Biblia como la autoridad final, perfecta, completa y absoluta de su vida, lo único que puede tener como fuente de autoridad es lo que el ser humano opina. Qué mala noticia, ¿no?, para cada uno de nosotros. Y lo último, vean, el ser humano desde que nace hacia la condenación eterna. ¿Por qué? Porque nace muerto espiritualmente. Nace muerto y va destino a la condenación eterna. Esa es la mala noticia. Y es muy, muy mala noticia en realidad. Y eso habla de cada uno de nosotros que hemos nacido en este planeta Tierra. Otra vez, no importa si tienes religión, no importa si tú respetas todas las religiones, no importa si tú no te metes con nadie, no importa si tú tratas de hacer buenas obras, no importa nada de eso. Esta es la realidad del ser humano muerto espiritualmente. Tratar un ser humano de agradar a Dios, aparte de tu arrepentimiento con respecto a Cristo Jesús, es como un muerto tratar de oler bien, tratando de no apestar. Un cadáver es solamente ponerle perfume a un cadáver, cuando un ser humano sin Cristo trata de hacer buenas obras. Mala noticia. Entonces la buena noticia del Evangelio, ¿saben qué? Es reversar todo eso, reversarlo.
Cuando el ser humano, el individuo se arrepiente y recibe a Jesucristo en su ser, ese ser humano pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es la salvación de la raza humana. Si tú no te has arrepentido con respecto a Cristo Jesús, permaneces así. Cuando uno se arrepiente, pasa de muerte a vida espiritual y dejas de ser pecador. De ser pecador. Identidad. No de comportarte perfectamente, acuérdense. De ser y hacer pecado es diferente. Cuando uno se arrepiente, cambia nuestra identidad. Ya no soy más pecador. Ahora Dios dice que soy santo, soy perfecto, soy su hijo, soy un hijo de Dios. Cambia nuestra identidad. Y ya no decimos más, ya no nos identificamos más por el pecado que nos controla. El día de hoy, el ser humano, vean la sabiduría del ser humano. Si el alcohol te controla, te dicen alcohólico, ¿cierto? Si algo te controla, te dicen, te dan tu identidad basado en el pecado, en algo que te está controlando, pero no delante de Dios. Delante de Dios, nuestra identidad está basada con respecto a con quién estamos relacionados. Y ahora nuestra relación es con Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Y la buena noticia del Evangelio es que ya no más necesitamos o tenemos que vivir engañados por Satanás. Porque si vas a la palabra de Dios, no hay manera, nadie te puede engañar. Pero si dudas de la palabra de Dios y confías en la autoridad o las opiniones de un ser humano, entonces sí puedes ser engañado, aunque seas un verdadero cristiano, un hijo de Dios. Y eso es lo que tristemente está sucediendo el día de hoy. Mucha gente profesa ser hijo de Dios, profesa ser cristiano, nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, y le preguntan si hay otros medios para ir al cielo, y estos cristianos dicen que sí. ¿Por qué? Están engañados. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña tal cosa. ¿Son cristianos? Pues podemos creer que sí. Pero entonces, ¿por qué se dejan engañar? Porque aunque no tienen por qué ser engañados por la mentira de Satanás, no tienen a la palabra de Dios como su autoridad máxima. Entonces es fácil, Satanás no puede engañar. Y nuestro destino, el destino de la persona que se arrepiente, su destino cambia. Iba con destino a la condenación. El ser humano sin Dios, el momento en que muere, va a la condenación, al infierno. Pero cambia ahora nuestro destino. Cuando uno muere, va a la presencia de Dios. Aquí en Ministerio Plenitud de Vida tenemos una misión, y nuestra misión es guiar a la gente hacia Jesucristo, no guiar a la gente hacia el edificio llamado iglesia. No se preocupen por traer gente a la iglesia, aunque no estoy diciendo que no inviten gente a venir a estas reuniones de los domingos o a estudios bíblicos. Eso es importante. Pero nuestra misión no es llenar el edificio. Nuestra misión es guiar al individuo, a la persona que no conoce a Cristo, guiarla hacia Jesucristo. Y ayudar al que ya creyó, ayudarlo a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Porque eso es el conocimiento de Dios. Eso es conocer a Dios. Eso es la vida eterna. No tener información de Dios, no conocer acerca de Dios. Eso tú vas a un catecismo, o sea cristiano o no cristiano, católico, y te llenas la cabeza de información acerca de Dios y de Cristo, pero eso no es salvación. Puedes tener la cabeza llena de información de la Biblia, pero eso no te hace salvo. Conocer a Dios, hermanos, es cuando uno se arrepiente y Cristo viene a vivir. El Espíritu Santo de Dios te bautiza, implanta nueva vida en el corazón de ese ser humano. Dijo Jesucristo en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna. Cristo la definió, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es vida eterna. Entonces ese es nuestro deseo. Pongan atención, hay dos verbos de acción en nuestra misión. Primero es guiar, y el otro verbo es ayudar. Guiar habla de Cristo Jesús, evangeliza, compártele la buena noticia, pero acuérdate, primero tienes que decirle la mala noticia para que desee la buena noticia del evangelio.
y el otro es ayudar. Esto es discipular, esto es animar, esto es participar en las reuniones de la iglesia con el propósito de que el que se acaba de arrepentir, no se quede ahí, sino que siga creciendo y madurando y fortaleciéndose en la fe de Cristo Jesús. Al principio nuestra misión no estaba escrita de esa manera, pero eso era lo que estábamos haciendo. Hay dos cosas importantes: guiar a la gente a que se arrepienta y ayudar a que crezcan en la gracia del Señor. Eventualmente fue que la pusimos por escrito, y en realidad esto no es algo que nace de nosotros, es basado en las Escrituras, y ya conocemos Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ahí está en la pantalla, cuando Jesucristo, después de que murió en la cruz, perdonó los pecados, al tercer día resucitó entre los muertos, se les apareció a los que anduvieron con él, a los discípulos, y antes de ascender al cielo, Jesucristo les dijo estas palabras. Les dijo, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Potestad es poder, autoridad, dominio. Y Dios le dio a Jesucristo el poder. Dice, en el cielo y en la tierra. Cristo es el único que tiene el poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Dice, por lo tanto, id y hagan discípulos. Yendo, es un imperativo. Yendo, es decir, vayan, yendo por el mundo, hagan discípulos a todas las naciones o los grupos étnicos. ¿Cómo? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, dice la promesa del Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vean dos verbos de acción. Número 1, id, versículo 19. Id, y el otro verbo de acción es hagan discípulos. Hagan discípulos. Es un discípulo, bueno, la persona que se arrepiente, que confiesa a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es bautizado. No hay razón por la cual una persona que ha creído en Cristo Jesús no sea bautizado. Ese es el orden del Señor: ser bautizado y entonces a enseñarle que obedezca todo lo que Jesucristo nos ha mandado. ¿Y qué es esto? La gracia del nuevo pacto, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. La promesa de Cristo, hermanos y hermanas: yo estoy con ustedes. Y aquí yo estoy con vosotros hasta la consumación de los tiempos, hasta el fin del mundo. Es una encomienda de Dios para todos y cada uno de los cristianos, incluyendo a los pastores. Y eso es muy importante porque en nuestra cultura a veces se piensa que el pastor es el individuo que se supone que haga eso, de evangelizar. Y en algunas iglesias pues tiene buena intención, pero se organiza el comité de evangelismo. Y el comité de evangelismo le echan el paquete. Ok, ustedes son del comité, entonces ustedes se supone que son los que van a evangelizar. Pero no, en realidad todos somos responsables. Todos somos responsables de ir por el mundo y hacer discípulos a toda la gente. El ir y hacer discípulos, es decir, obedecer al Señor, muestra nuestra obediencia, lo cual resulta de confianza en el Señor. Si confiamos y creemos que Jesucristo lo que está diciendo es verdad y podemos confiar en eso, vamos a obedecer. Pero también el obedecer muestra el amor y la compasión de nosotros los creyentes hacia los perdidos, las almas perdidas que van a la condenación, los que no se han arrepentido, hermanos y hermanas, de acuerdo a la Biblia, recuerden, van a la condenación eterna. Entonces, más que nunca necesitamos predicar el Evangelio. Han pasado ya 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, y es tremendo, hermano, lo que está sucediendo. Esta estadística que está en la pantalla la escuché en el 2015, que 26,000 niños mueren cada día en el mundo por falta de comida.
por falta de comida. Vean la situación tan triste, tan dolorosa. Y el Evangelio, hermanos, cambia las comunidades. El Evangelio primero cambia al individuo y de ahí cambia a ese núcleo familiar y cambia a la comunidad, cambia a la ciudad, cambia al país. Eso es verdaderamente lo que hace. Pero bien pueden pensar 26,000 niños morir cada día porque no tienen que comer. Gracias al Señor, porque estamos nosotros en un país que sobra la comida. Si hay algo que sobra, es comida. ¿Cierto? La corrupción en los gobiernos de los países del mundo va en aumento. ¿Cuánta corrupción en los gobernadores? En los que se supone que han de velar por el bien de los ciudadanos, de la gente que gobierna. Son corruptos, son inmorales, son avariciosos, son arrogantes, son orgullosos. Ustedes saben toda la corrupción que hay solo por llenar su bolsillo de dinero. Qué tremendo, hermanos. La persecución contra los cristianos también va en aumento. Ahora, quiero decirme, en Arabia Saudita ya es un crimen introducir una Biblia al país con la pena de muerte. Una vez más, en el 2015 escuché esto en una conferencia misionera. Crimen que se paga con la muerte. Si se le encuentra, si el gobierno encuentra a alguien introducir una Biblia en el país, díganme quién está detrás de todo esto, si no es el mismito Satanás usando el razonamiento de un ser humano, haciéndole creer que esa es la manera correcta de gobernar a una nación. Bill Gates hace años también donó $1 millón para proporcionar agua en África. $1 millón. ¿Saben cuántos dólares llegaron para eso? Cero. Ni $1 se usó para eso. ¿Saben dónde se quedó? En el gobierno. Se lo fueron agarrando. Corruptos. Por eso la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pensar en uno, nada más, avaricia. La persecución contra los cristianos va en aumento. Cada vez aquí es sutil, Satanás está tratando de callarlo. Allá, en otros países, hermanos de Medio Oriente, callan a los cristianos matándolos, apedreándolos, corriéndolos de la comunidad y hasta les cortan la cabeza. Esa es la manera de, cállese, no predique ese mensaje. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás, usando el engaño de las religiones. Pero aquí Satanás está siendo astuto, porque eso todavía no llega, y digo honestamente, todavía no llega, porque eso va a llegar, tarde o temprano va a llegar. Cuando el fin se acerque, la humanidad entera va a estar en contra de todo lo que hable de Dios y de Jesucristo y de la Biblia. 45 días para morir es el promedio de días en que matan a un musulmán después que acepta a Jesucristo como su Dios. A un musulmán. Y ellos son los que matan a los cristianos. Pero un musulmán se arrepiente y confiesa a Cristo, promedio de vida, 45 días. Y lo pueden matar. Ese es el promedio, hermanos. 500,000 personas mueren diariamente sin oír el Evangelio. 500,000 personas mueren diariamente sin oír el Evangelio. Una estadística también interesante que escuché es que en el país de Marruecos, el programa número 1 en la televisión, ¿les pasa por su mente cuál es el programa de televisión número 1? Obviamente de acá de Estados Unidos es Desperate Wives, Housewives, amas de casa desesperadas. Por favor. Programa número 1 en televisión, amas de casa desesperadas, Desperate Housewives. Ahora,
Saben que para ellos eso es el cristianismo. Eso es América, eso es Estados Unidos. Lo que ven en el programa Amas de Casa Desesperada, para ellos eso es ser cristiano. Y los hombres dicen, no le hablen a mi esposa del evangelio. Porque dicen, no, eso así va a ser mi esposa, así va a ser nuestra vida. Como ese programa de televisión, pueden imaginarse. Entonces vean, 500, yo estoy diciendo 500,000, ¿verdad? Dije, sí, es correcto, hermano, 50,000, gracias por corregirme. 50,000 personas mueren diariamente sin oír el evangelio. La Coca-Cola ha llegado a partes del mundo donde el evangelio todavía no ha llegado. La Coca-Cola está en todas partes. Pero qué interesante, hermanos, ¿cómo es posible que la Coca-Cola ha llegado a partes del mundo y el evangelio todavía no llega a esos lugares? Ezequiel 13, 16 al 17, quiero darle lectura, ahí está en la pantalla. Dice el profeta Ezequiel, y aconteció al cabo de los 7 días, que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, hay palabras claves, hermanos, vean, vino a mí la palabra de Jehová. En este momento que estoy predicando la palabra de Dios, entonces ya vino la palabra de Dios a ti también. Otra es, dice, yo, hijo de hombre, yo, es Dios el que manda. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Otra palabra, entonces, oirás. Primero, vean, Dios te envía, tienes que escuchar y oirás tú la palabra de mi boca y vas a obedecer. ¿Qué vas a hacer? Los vas a amonestar. ¿Y qué cosa le vas a decir? De cierto, morirás. Y si tú no le amonestares ni le hablares, el impío, pues el impío es un ser humano sin Dios, ungodly, una persona no piadosa, no pía, es una persona que no teme a Dios, que no hay Dios, el verdadero Dios en su vida. Y el Señor dice, pero su sangre la demandaré de tu mano. Ahora, ¿qué era un atalaya, hermanos? El atalaya era un vigía, un vigilante. En ese tiempo, todas las ciudades, la mayoría de las ciudades tenían como un muro, una muralla.